Bienvenidos. Seguimos con la agenda de la sustentabilidad y en este momento vamos a hablar sobre la conservación de la naturaleza. Y para eso estamos con Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, una ONG que tiene más de 100 años de experiencia, o de trayectoria, mejor dicho. Exactamente. 100 años, 108 años exactamente. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Bueno, estamos con Hernán y se los presentamos. Soy Hernán Casañas, naturalista y conservacionista con una amplia experiencia y director ejecutivo de Aves Argentinas desde el año 2016. Soy consultor en temas de biodiversidad y participé en la creación de varias áreas protegidas nacionales, en conjunto con otras ONG, estados provinciales y el Estado Nacional. Fui director de varias empresas de turismo de naturaleza y tengo más de medio centenar de trabajos e informes publicados. Bueno, Hernán, hoy la Argentina tiene 55 áreas protegidas, Exactamente. 52 son terrestres, 3 son marinas, espero haberlo dicho bien, y 39 son parques nacionales. ¿Qué es? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué hace que estos espacios sean valiosos y aporten? Bueno, a ver, las sociedades humanas a lo largo de la historia siempre han tratado de preservar partes de su cultura, de su arte y también de su naturaleza, porque en definitiva la naturaleza de un país, sus paisajes, su fauna, su flora, son una parte importante de la idiosincrasia del país, ¿no? Los parques nacionales justamente lo que hacen es preservar una muestra representativa de esos sitios. Algunos de ellos, como yo les digo, son las joyas de la abuela, ¿no? Cosas como las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el cañón del Talampaya. Son realmente elementos que tienen una importancia realmente extraordinaria en términos, por un lado, de recreación para la gente. En la mayoría de los lugares de otros países del mundo, el tema recreación vinculado a los parques nacionales es algo muy importante. Pero además los parques nos proveen servicios ecosistémicos, que es una palabrita un poco rara, pero son los servicios que la naturaleza gratuitamente nos provee para hacer nuestras actividades productivas también, ¿no? Y tiene mucho que ver el Parque Nacional también con la preservación de aspectos culturales. Entonces, nosotros hemos copiado prácticamente un sistema de parques de Norteamérica, especialmente de Estados Unidos, donde los parques tienen una relevancia extraordinaria. Y de hecho, algo vinculado a este tema por la cantidad de empresarios con los que estamos compartiendo este evento es, se dice muchas veces que en Estados Unidos para recibirse de empresario, es muy importante tener una acción relevante en lo que hace a la cuestión ambiental y en particular los parques nacionales, ¿no? Así que, bueno, hay muchos elementos que hacen de los parques desde sus inicios algo realmente que forma muy parte de nuestra identidad, ¿no? Y tengo una pregunta, esto de los empresarios que decías, ¿es una cuestión cultural o qué es lo que lo motiva en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay una trayectoria en materia de filantropía muy importante, diría más que en otros países del mundo, es decir, gente que aporta a causas de diversos tipos, sociales, ambientales. De hecho, muchos de los recursos que se utilizan y que ONGs como las nuestras utilizan vienen de esa filantropía, ¿no? Entonces, hay una percepción en relación a lo que es la identidad del país y al orgullo por los parques nacionales, que es muy, muy potente en países como Estados Unidos, ¿no? Bien. Y ahora te pregunto, porque parece haber siempre una tensión, casi un antagonismo muchas veces cuando hablamos de producción y de conservación de la naturaleza. ¿Cuánto crees que de todo esto ha cambiado en el último tiempo con la concientización que ha habido sobre la importancia del cambio climático y demás? ¿Y cuánto espacio crees que hay para crecer todavía? Más que tensión, yo diría que es necesario tener un espacio para la concertación, para el debate, para generar información sobre lo que es un área protegida, qué beneficios nos trae y cómo nos va a impactar en nuestras vidas, ¿no? En todo el mundo la creación de parques nacionales a través de la historia ha generado este tipo de debates, en todo el mundo. Pero a la larga, cuando se establece el área protegida, las comunidades después de un tiempo comienzan a tener este sentido de orgullo, de pertenencia, y empiezan los factores económicos a girar, ¿no? Los parques nacionales, como
por ahí después te puedo contar un poquito más, son verdaderas motores de desarrollo para las economías regionales. Con lo cual, yo creo que más que una tensión, diría que hay un tema de desinformación con el que hay que trabajar, porque hoy Argentina, como el mundo entero, está enfrentando desafíos muy importantes en términos de lo que es la preservación de la biodiversidad, con lo cual los parques nacionales son una herramienta sumamente importante. Claro, entonces, y a nivel divisas, ¿qué implica todo esto para los países, ¿no? O sea, la naturaleza es redituable, eso es lo que estamos diciendo. Hay una industria de turismo que se desprende de los parques nacionales y esto cómo se ve reflejado en la Argentina y también en otros ejemplos internacionales que tengas para compartir. Desde ya, nuestra organización desde hace varios años que está trabajando en la promoción de lo que es el ecoturismo, en particular el turismo de observación de aves. Hace algunos años pudimos extraer de algunas encuestas oficiales que son alrededor de 50.000 los extranjeros que vienen a la Argentina a hacer observación de aves solamente. Sumemos a eso el mercado local, el impacto que esta gente tiene en las pequeñas comunidades locales del interior del país es realmente extraordinario, ¿no? Entonces, definitivamente el ecoturismo ha sido un motor para desarrollar economías como en Costa Rica, como en Nueva Zelanda. África tiene muchos ejemplos vinculados a ecoturismo y Estados Unidos tiene también en materia de parques nacionales una trayectoria muy importante, ¿no? Fíjate que más o menos 300 millones de personas visitan los parques nacionales de Estados Unidos todos los años. Eso incluye extranjeros y locales. Por eso te decía que es muy relevante el tema de los parques nacionales. 300 millones es el equivalente a la población total de Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos más o menos unos 4 millones de visitantes a los parques nacionales todos los años, contra 45 millones de habitantes o un poco más que somos. Lo que sabemos es que hay una capacidad turística ociosa muy importante, que supera el 70%, diría yo. Entonces hay que ponerse a trabajar en esta cuestión porque el potencial, la proyección del tema del ecoturismo realmente puede sorprender en materia de números. Siempre tenemos que tener en consideración que para promover un lugar, primero tenemos que desarrollar estudios de lo que implica la capacidad de carga, es decir, que el turismo que accede a estos lugares sea un turismo controlado y verdaderamente sustentable, ¿no? Pero creemos que Argentina todavía tiene muchísimo para crecer en materia de visitación a las áreas protegidas y parques nacionales, porque además tenemos los recursos naturales. Tenemos cosas que hay en muy pocos lugares del mundo. Entonces es una joya en bruto que tenemos que desarrollar. Quizás hay algunos parques que conocemos todos, como por ejemplo, bueno, Cataratas, no quiero ponerme a mencionar todos, pero hay muchos. ¿Cuáles son los menos conocidos y que recomendarías, digamos? Hablemos sobre aquellos que no son tan conocidos y que no se le escapan quizás al boca en boca. Bueno, vos mencionaste, probablemente los más conocidos son Iguazú, los glaciares, Nahuel Huapi, pero vos tenés parques como el Palmar, sí, que deben recibir más de 150.000 visitantes anualmente. Y lo que te iba a decir es que si hiciéramos una encuesta, ¿no?, y le preguntáramos, por ejemplo, a los pobladores de Ubajay, que es un pueblito cercano al Palmar, o de Colón, en la provincia de Entre Ríos, qué piensan del Parque Nacional, ahí es donde vemos lo que puede llegar a ser un parque nacional cuando está bien manejado, cuando tiene recursos, cuando tiene presupuesto, cuando tiene implementación, ¿no? Y por supuesto, siempre detrás de todo esto tiene que haber solidez científica. O sea, es muy importante que la administración de los parques nacionales tengan un respaldo en lo que hace a la parte técnica, porque las decisiones a veces son claves, ¿no? Hay ecosistemas que son extremadamente sensibles, que no son aptos para uso público, pero otros que lo son. Entonces, siempre es muy importante anteponer la ciencia en general a todas las decisiones, aunque sabemos que muchas decisiones en esta materia son políticas también, ¿no? Claro, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el proceso de creación de un parque nacional en este sentido? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Un parque nacional se crea, bueno, primero hay que detectar el objeto de conservación, que generalmente es una joya natural, es algo que tiene pocos
pocas cosas que se les pueda comparar, ¿no? Como es el caso de las cataratas del Iguazú, que es el ejemplo más emblemático. Pero tenemos lugares como Iberá también, ¿no? Que se han transformado también en un motor de desarrollo para las economías regionales. Creo que Iberá es un caso paradigmático de lo que puede el turismo de naturaleza. Para eso es necesario que la provincia ceda la jurisdicción al gobierno nacional y luego es el Congreso de la Nación quien por ley acepta esa jurisdicción y crea finalmente el área protegida, ¿no? Ese es un poco linealmente, es muy sencillo. Es un proceso sociopolítico muy complejo. Nuestra organización ha participado de varios procesos en los últimos años y vemos que todavía queda un tramo por recorrer, ¿no? Vemos imágenes de fondo, bueno, recién había unas que no sé si no eran del Parque Nacional Ancenusa, en Córdoba, me parece, que bueno, que sé que Aves ha estado involucrado en ese, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Bueno, Ancenusa fue un ejemplo muy lindo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con la administración de parques nacionales. Fue un trabajo realmente mancomunado y fueron las comunidades, de alguna manera, los que lo impulsaron, viendo que era una posibilidad también para diversificar la matriz económica del lugar, ¿no? Con lo cual es un muy lindo ejemplo de creación de un parque nacional y esperamos que siga creciendo, ¿no? Te doy un dato económico que me parece interesante. Durante el proceso de creación del Parque Ancenusa, solamente durante el proceso de creación, el turismo aumentó en un 40% aproximadamente, el flujo de turistas hacia una región que ya recibía turismo, pero que ahora la gente la empieza a ver de otra manera, ¿no? Esto de la naturaleza, de ver los flamencos, de haber manifestaciones naturales que no se ven todos los días, ¿no? Y incluso es interesante para la gente y la comunidad del lugar, que a veces vive de espaldas a estas maravillas, ¿no? Yo siempre digo una frase de Atahualpa Yupanqui que es: ¿qué va a tocar bien la guitarra si vive a la vuelta de casa, ¿no? Y a veces es como que no nos damos cuenta lo increíble que tenemos al lado, ¿no? No lo sabemos valorar. Bueno, los parques tienen un poco esa función también de empujar y de hacer que la gente local los considere parte de su identidad. Bueno, y me imagino que también no solamente local, sino a nivel nacional o internacional. Es una forma de declarar que hay algo que es un monumento a preservar, que es importante, ¿no es cierto? Sí, de nuevo, yo los considero, los parques nacionales desde su creación tuvieron un objetivo que fue más allá de lo que es la preservación de la naturaleza. El propio Perito Moreno, que fue el primero en donar tierras para la creación de un parque, ya hablaba de las generaciones venideras y el disfrute de la gente, ¿no? Entonces, para eso es, para la recreación. No necesitan ser restrictivos, de nuevo, o absolutamente restrictivos. Tenemos que tener en cuenta, por eso existe la zonificación en los parques. Hay áreas que son más sensibles que otras al turismo, ¿no? Pero en definitiva es para la gente y para el disfrute de la gente, ¿no? Nosotros somos algarrobos, somos montaña, somos selva paranaense, es nuestra identidad y creo que el Estado tiene la responsabilidad y los estados provinciales también de preservar todo eso. Bien. Hernán, la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible dice que para 2030 hay que proteger el 30% del planeta. ¿Cómo estamos y cómo viene la Argentina? ¿Cuál es tu visión? Bueno, la agenda es bastante compleja. Tiene, si no me equivoco, son 17 puntos que involucran varias cuestiones ambientales. Yo siempre digo que la biodiversidad, en líneas generales, ha quedado un poquito relegada frente a otras problemáticas que son realmente relevantes, como es el cambio climático. Lo que nosotros decimos es que la preservación de estos ambientes naturales es a la vez la preservación de lo que yo llamaría el sistema inmunológico del planeta. O sea, el cambio climático también se puede mitigar preservando estos sitios, restaurándolos, volviendo a estos sitios a su composición original cuando se pueda. Bueno, creo que es un elemento sumamente importante para todo lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, sería deseable, yo justo acabo de llegar de una gira por Europa que me impresionó mucho, hablando con municipios, empresas y organizaciones colegas, lo importante que resulta el tema de la biodiversidad, incluso para municipios importantes, ¿no? En Alemania hay una coalición de más de 400 municipios que han comenzado a trabajar en la preservación
de espacios públicos en las grandes ciudades donde se preserva la biodiversidad, donde crecen los pastizales naturales, las flores, son sitios donde los insectos interactúan, polinizan, y de esa manera generan y establecen corredores biológicos que son sumamente importantes. Estamos hablando de Alemania, ¿no? Y lo mismo vimos en otros países europeos. Así que diría que soy optimista, pero que nos falta madurar un poquito en esta materia también. Y te pregunto también por la participación ciudadana. ¿Qué observaste de todo esto en este viaje donde contás, bueno, que los municipios se han involucrado y que han creado esta red? También viste a las personas involucradas y cómo es acá en Argentina. Las personas y las empresas. Okay. Vi empresas y hablé con gerentes de sustentabilidad de empresas muy grandes, importantes a nivel global, que genuinamente entienden de qué se trata la biodiversidad, el medio ambiente, las cuestiones vinculadas al cambio climático, y tienen programas exhaustivos respecto a esto, muy, muy potentes. Y lo increíble es que no solo financian proyectos en sus áreas de acción, sino también en otros lugares del mundo, ¿no? Así que está muy, diría, encarnizado el tema de la sustentabilidad en la forma que se manejan los aires acondicionados, las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Europa, también hay que reconocer que Europa ha estado sujeta a un proceso de degradación importante, de extracción de los recursos naturales a través de muchos siglos. Pero es notable cómo estos procesos de restauración que imponen los mismos gobiernos están trayendo de nuevo un poquito la naturaleza originaria. En Estados Unidos pasa lo mismo. Grandes áreas degradadas que vuelven a ser bosques o pastizales naturales, especies que se han extinguido en el país y que se vuelven a recuperar. Estas potencias están trabajando mucho en esto. Entonces, creo que tenemos que crecer, tenemos que entender que los productos de Argentina van a estar sujetos a una exigencia cada vez mayor en materia de trazabilidad, es decir, los requerimientos en materia ambiental que otros países y otros mercados globales van a tener cada vez van a ser más grandes. Así que hay que pensar bastante en este tema. Es muy interesante lo que decís. Y a nivel personal, si yo quizás no soy una vecina de cualquier lugar, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿Cómo podemos hacer también para fomentar esto en la comunidad? Una de las cosas que, por supuesto, hay muchísimas acciones, algunas más de las más sencillas, como es la separación de la basura, por ejemplo, ¿no? Hay muchas acciones. Pero Aves Argentina siempre habla de acercar a los argentinos a la naturaleza, ¿no? Esta vorágine que vivimos a nivel global nos ha hecho alejarnos un poquito de los sitios naturales, que son tan inspiradores. Después de la pandemia ha habido un crecimiento enorme del turismo de naturaleza en todo el mundo, porque la gente busca espacios silvestres, un poquito también busca alejarse de los demás. Entonces, las áreas naturales son realmente lugares extraordinarios. Entonces, yo diría, bueno, acerquémonos a la naturaleza un poquito. Creo que ese es el primer paso. Vamos a descubrir cosas realmente increíbles y vamos a ver muchas cosas que forman parte de nuestra identidad, como te decía antes, ¿no? Bueno, y para acercarse a la naturaleza no es necesario a veces viajar muy lejos, sino que hay áreas protegidas, como estábamos hablando justamente, hay más de 55, no, hay 55 a lo largo de todo el país, entonces todos pueden acceder a ellas. Hay parques nacionales cercanos a Buenos Aires, pero también hay otras áreas protegidas. En la ciudad de Buenos Aires hay 3 reservas urbanas que son visitables, y que son extraordinarias. La Reserva de Costanera Sur la visitan más de 1 millón de personas por año. Wow. Muchos son extranjeros. Es lo que yo llamo la introducción a las pampas argentinas, que las pampas están un poquito degradadas y deterioradas por la transformación que ha habido a través de los años por la actividad agroganadera, ¿no? Y eso es una muestra, es un muestrario muy interesante de lo que eran las pampas, ¿no? Y la visita muchísima gente, entonces hay que poner recursos y hay que poner la mente a trabajar en cómo mantener mejor estos lugares. ¿Se puede hacer avistaje de aves, por ejemplo, en la reserva? Por supuesto, en cualquier lado. La observación de aves es algo que se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Te vas de vacaciones, te vas por trabajo, necesitas un par de binoculares que pueden no ser muy caros.
una guía de campo que llamamos. Hoy hay muchas aplicaciones, de hecho Aves Argentinas tiene una aplicación para identificar las aves de la Argentina. Y en cualquier lugar te divertís, porque la diversidad de aves en el mundo supera las 10.000 especies, y en Argentina hay 1.000 especies de aves. Así que es muy divertido armar el álbum de figuritas e ir marcándolas, ¿no? Como decimos nosotros, y bueno, hay muchísimos cursos de observación de aves que hoy están disponibles para la gente, ¿no? Así que, bueno, como te digo, para mí el acercamiento a la naturaleza también es una experiencia que ha demostrado científicamente tener un valor extraordinario en términos de la salud de las personas, ¿no? Es realmente vitalizador y muy bien para nuestras neuronas, muy bueno para nuestras neuronas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la naturaleza? ¿Cómo llegaste y cómo llegas a esto? Yo tuve en mis manos un libro del Reader Digest que me dio mi papá, Maravillas y Misterios del Reino Animal. Empecé a ver desde leones, jirafas, dinosaurios. Por supuesto, siempre ves primero lo de afuera. Después un día me di cuenta, llegando a Aves Argentinas y a la Fundación Vida Silvestre Argentina, que había un universo de cosas que eran nuestras, nativas. Y ahí me empecé a apasionar, a viajar por todos lados. La observación de aves, la fotografía de naturaleza o de las plantas te lleva a caminar el país, ¿no? Como decimos nosotros, a chancletear toda la Argentina. Y eso te permite conocer mucha gente, muchas las culturas del interior del país y, por supuesto, nuestros mejores paisajes y especies. ¿Cuál es tu paisaje favorito? Uf, no me comprometas. Amo la Patagonia, trabajé mucho en la Patagonia. Hay lugares en Patagonia que están entre los más hermosos del mundo, pero también me tira mucho la selva, ¿no? Tenemos un emprendimiento en el bosque atlántico de Argentina y es extraordinario. Es ese mundo de sonidos, de olores, de misterios que están detrás de esa pantalla que son las selvas, que a mí personalmente me hacen sentir como si estuvieran en un templo. Verdaderamente es como casi como una religión, ¿no? Así que es difícil, no te voy a decir que tengo uno favorito. Bueno, pero alguno que puedas recomendar en esos lugares, así damos a conocer también. Bueno, de los que hemos hablado, por supuesto hay que conocer las cataratas, pero hay que irse un poquito más allá de las cataratas y conocer los senderos de la selva, los sonidos de la selva. Pero tenemos cosas como el Cañón del Talampaya, la provincia de Salta tiene lugares extraordinarios, lo mismo la provincia de Jujuy. La provincia de Córdoba es fascinante, tiene unos recorridos naturales muy interesantes. Y después la Patagonia invita a viajar y a permanecer tiempo en contacto con la naturaleza y alejado de absolutamente todo. Los extranjeros no pueden creer que en la Patagonia vos puedas caminar literalmente 2 días y no ver a nadie. Bueno, eso es un regalo que tenemos de la naturaleza que muy pocos países hoy tienen en sus sitios, en sus regiones, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán.